Wow, qué declaración tan fuerte. México me hizo sufrir. Y si me permites unos minutos de acompañarme aquí, te voy a comentar unas experiencias que yo he tenido al llegar a México. Hace unos 10 años, cuando llegué por primera vez de Alemania, tenía yo 22 años. Al llegar a México, yo estaba bien, no sé, verde, yo estaba bien ñoño, yo estaba bien inocente, no tenía ninguna idea de la vida. Y bueno, eso implica un poco lo que he comentado en videos anteriores acerca del clasismo, de la gentrificación, acerca de mis experiencias en México, etcétera, como gente privilegiada, extranjera y todo eso. Y estoy consciente de que cada historia, cada persona es diferente, pero bueno, te voy a compartir un poco, si me lo permites, de mi historia aquí en México. Y sé que es un tema, un título de muchísima interpretación, pero bueno, como yo te dije, llegué a México a los 22 años, recién egresado con el título de la universidad, toda la vida prometida delante de mí, todo el futuro de oro que me esperaba. Yo decía, wow, voy a ir a México, voy a disfrutar de la vida, ahí hay calor, ahí hay sol casi todos los días, de hecho hace mucho sol ahorita, voy a disfrutar de la vida. Llegué a México, como te dije, era bien ñoño, no tenía idea de la vida, ¿sí? Pero sí era de esas personas de que sí yo aprendí muchas cosas. De hecho, yo muchas veces voy a diferentes partes y la gente me dice, no, hombre, alto, flaquito, gringo, ¿qué? Y termino yo enseñándoles cómo usar machete o termino en Monterrey. Soy de esas personas que si tú estás así prendiendo el carbón, yo te digo, no, hombre, vato, ¿para qué te dio Dios pulmones? O sea, usa tus pulmones, así. Pero bueno, la realidad en Alemania es bastante diferente a cómo es en México. Y me imagino que hay personas o muchas personas, no sé, que un 20% de las personas que ven mi canal son de Estados Unidos. Y muchas personas incluso viven en Europa o vivían en Europa, pero se regresaron a vivir a México o pues siguen viviendo en Europa. Y es muy interesante porque la mayoría de las personas que están de acuerdo conmigo o viven en Estados Unidos o viven o vivían en Europa, y los que más me critican son los que viven en México y jamás han salido. Pero bueno, déjame te cuento unas experiencias que yo he tenido, porque yo crecí, viví en Alemania, jamás me faltaba nada, jamás, no tenía yo falta. Cuando éramos niños, mis papás eran muy limitados, porque eran inmigrantes en Alemania, no tenían mucho, o sea, no teníamos mucho, pero yo no me acuerdo de eso. Salíamos, éramos felices, no conocíamos la pobreza, no sabíamos que éramos pobres, porque no veíamos o no teníamos con quién compararnos quién era rico, ¿me explico? Y luego y mis papás compraron luego una casa y la estaban pagando creo que 30, 25, 30 años, como es muy común en Alemania, que te endeudas para pagar 30 años tu casa, para poder darles pues un futuro a tus hijos, etcétera. Pero bueno, teníamos esta casa, o crecimos, vivimos en esta casa, íbamos a la escuela, nos iba muy bien y todo eso. Como te digo, nunca me hacía falta nada. Llego a México y por primera vez en mi vida, a los 22 años, estoy en esa situación de que, híjoles, no tengo papás que me apoyen, no tengo ningún gobierno, ninguna beca, ningún sistema escolar detrás de mí del gobierno que me esté apoyando. Estoy en México siendo turista, no puedo trabajar. Y en Alemania tú empiezas a trabajar y el gobierno te controla todo, para todo tienes que llenar papel. Si vives en Alemania sabes de qué estoy hablando. Para todo te llega una carta, un permiso, un porcentaje, algo que tienes que pagar porque sí. Entonces yo vine con eso a México y no podía trabajar en México porque era turista. Entonces mis ahorros, todo lo que yo tenía en cierto momento llegaron a su final. Y estaba por primera vez en esa situación que yo me encontraba con nada. Y si te estoy diciendo que yo me encontraba con nada, estaba en situaciones en México donde yo no sabía ni cómo comer. Y no de que, ay, pobrecito, no quiero causar lástima, no, cállate, no me vengas con eso. O sea, si tú me quieres criticar, critícame, pues no, me da igual. Y en ese sentido yo digo, pues México no es México que me hizo sufrir, es la vida que me hizo sufrir, porque no son las personas que te hacen sufrir, no es la cultura o el país que te hace sufrir, era la vida que me hizo sufrir. ¿Por qué? Porque estaba por primera vez en situaciones
las que yo jamás me había encontrado antes. Mira, en Alemania hay un sistema bien chido, porque en Alemania mientras tú trabajas, aunque no trabajas, el gobierno te apoya, etcétera, y en Alemania no hay pobreza, o sea, en Alemania no hay pobreza, o sea, toda la gente puede comer bien en Alemania, puede vivir bien en Alemania, etcétera, puedes vivir tranquilo, pero es un sistema que te esclaviza, eres esclavo del sistema, tú trabajas para poder pagar tus cosas y tienes que seguir trabajando para poder vivir, ¿sí? Y esa es la diferencia. En Alemania como que trabajas para poder vivir y a fin de cuentas no, si vives para poder trabajar, porque a fin de cuentas pues vives para trabajar, vives para eso. Tu vida es para el trabajo. En México tú trabajas para poder vivir, o sea, tú trabajas para poder disfrutar de la vida, es algo que los alemanes no conocen. En Alemania hay un sistema ese que te esclaviza bien chido, eres esclavo del sistema. Y mientras tú estás jugando y estás bien dentro del sistema esclavizándote, eres chido y te puedes comprar tu iPhone, te puedes comprar tu tele, tu carrito, crédito y todo eso, aunque ya ahorita es casi imposible porque los precios están súper elevados. Pero en México, y ya anteriormente, si me has conocido antes, sabes que vivía yo en Argentina y es la primera vez que yo realmente conocí pobreza cuando vine a Argentina. Que vi casas de cartón, no de lámina, de cartón, debajo de los puentes de gente que no tenía ni cómo, que llegaban de la provincia a la capital para trabajar y vivir mejor y todo eso. Y vivieron una pobreza. Llegué a México y veía casas de lámina, gente sin muchos recursos, trabajando, viviendo el día, etcétera. Y yo me daba cuenta, como muchas veces dicen en México, pues échale ganas. Y yo me di cuenta que no se trata de echarle ganas, porque no hay un sistema, y no estoy echando ninguna culpa, o sea, no estoy hablando de política, no me entiendas mal, ¿ok? Hay un sistema, la historia es totalmente diferente. Yo considero que en México las personas tienen muchísimo más oportunidades. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que tú aquí un trabajo no te paga tanto. Entonces lo que tiene el mexicano, lo que admiro muchísimo del mexicano es que el mexicano tiene el coco, tiene el cerebro, tiene mente, tiene creatividad, tiene visión para salir adelante. El alemán no tiene que salir adelante. El alemán es bien huevón. El alemán es bien flojo. El alemán, mientras tenga un trabajo que le pague, no se va a parar. Y el alemán no va a salir a la calle a manifestarse. El alemán no va a salir a pelear. ¿Por qué? Porque es bien huevón. Porque no tiene la necesidad de... ¿Por qué? Porque el gobierno lo mantiene bien apagado ahí con sus regalitos, incentivos y todo eso. El alemán no necesita hacer eso. ¿Ok? En México, la gente necesita salir. La gente necesita ser creativa. La gente necesita buscar oportunidades. Y por eso yo veo tantos emprendimientos, tanta gente, o sea, si nada más de mi casa camino hacia la avenida, hacia la carretera o hacia donde tú quieras, ¿cuánta gente no tiene sus propias tienditas, emprendimientos, negocios, salen a la calle todos los días a vender, etcétera, por necesidad, por trabajo, etcétera, y a la mayoría les va súper bien, y eso no lo veo en Alemania. México, en ese sentido, me hizo mostrar la vida, la realidad de la vida, en el sentido de que, oye, tú eres responsable por ti mismo. Si tú no le echas ganas, si tú no te pones las pilas, si tú no usas aquí, no vas a hacer nada en la vida. Y no es cómo el gobierno te apoya, porque dije, pues yo no quiero ser un esclavo de lujo. Lo era en Alemania, bien chido, por muchos años. No voy a ser yo un esclavo del lujo, sino voy a tomar mi propia responsabilidad, voy a tomar la creatividad, voy a tener los recursos que Dios me dio, ¿sí? Y voy a salir adelante, voy a sacar adelante a mi familia, a mi esposa, etc. Yo en Alemania no estaba funcionando, o hasta ese momento no estaba funcionando por mí mismo. Yo no estaba funcionando de mi manera, de mi pensar, etc. Yo seguía lo que alguien me decía, en este caso era pues mis jefes o el gobierno de Alemania, etc. En México hay muchísimas cosas y siento que se extendería muchísimo ese video si sigo hablando pues de lo que yo conocí, aprendí, todo eso en México.
Y a fin de cuentas no fue ni la gente mexicana, no fue México, no fue la sociedad, no fue la política, no fue el gobierno, no sé qué de México, no. México me mostró, me sacó de una comodidad. México me incomodó, me mostró la realidad, cómo es la vida, y estoy bien agradecido por la oportunidad que la vida o Dios me dio para poder salir de mi casa, para yo poder aprender responsabilidad, para yo poder aprender cómo funciona la vida y vivir mi vida, creando mi vida, mi futuro para mi familia. Y siento que eso a los mexicanos les sale mucho mejor y mucho más chido que a los alemanes. Y yo creo que en el video anterior, no me acuerdo el video anterior, uno de los videos o un comentario, yo dije, si existiera el mismo sistema esclavizante, endeudador que tenemos en Alemania, si ese sistema existiría en México, México sería el paraíso en la tierra. El punto es, el sistema en Alemania, yo considero está a punto de quebrar. Está así como, y lo dicen, no me creas a mí, o sea, busca, ponte a investigar y todo eso, y no preguntes a los empleados allá, pregunta a la gente responsable, a la gente que está dentro, arriba en el sistema, y ve cómo dicen que el globo que se estaba creando a través de los años está a punto de explotar. ¿Qué más te puedo decir? Es la vida que me ha enseñado muchísimas cosas. Son muchísimas personas, circunstancias que me han enseñado muchísimas cosas. Me he topado con gente, el 99% de la gente de México, preciosísima. Sí ha habido gente estafadora y todo eso. Pero eso no es de México. Eso es en Alemania. Hay más gente que se aprovecha de ti y todo eso. Y bien, más adelante en este año voy a sacar mi libro. De hecho, aquí atrás lo puedes ver. Creo que ya lo voy a poner aquí en los videos para que lo puedas estar viendo y grabando en tu subconsciente. Ya lo había sacado hace unos años y lo vuelvo a trabajar ahorita, a editar para que pues esté actualizado y más chido, sin errores ortográficos, porque está en español y eso no es mi idioma principal, como me imagino te diste cuenta o sabes. Y ahí cuento muchísimas más experiencias, y eso es pues un poco del conocimiento que la vida me enseñaron, lo que Dios me dio, etcétera, y lo que yo pude vivir, aprender en México, porque yo dije, yo me formé, yo crecí en Alemania, pero a fin de cuentas en México me eduqué. La vida, vivir, lo aprendí en México. Aprendí responsabilidad en México, aprendí no sé, una conciencia de la vida, aprendí a tener visión, creatividad, hacer planes a un futuro, etcétera. Todo eso lo aprendí en México y estoy sumamente agradecido con este país, y por eso a mí me considero parte del país, y yo me considero parte para contribuir, para construir y hacer crecer este país. Entonces, amigos, gracias por compartir esos minutos, esos momentos conmigo. Díganme qué les pareció, si México les hizo sufrir también o no. Y bueno, nos vemos en el otro video, el otro martes. Un abrazo enorme, cuídense, nos vemos, buen fin de semana, un apapacho, chao.